Oh Dios, que por la pasión de Cristo nuestro Señor ha destruido la muerte fruto del primer pecado y a todos los hombres alcanza. Concédenos ser conformes a tu Hijo, y así los que necesariamente hemos llevado la imagen del hombre viejo, seamos revestidos por tu gracia del hombre nuevo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En esta solemne acción litúrgica de la palabra del Señor, vamos a escuchar lo que hoy Dios nos habla por medio de su palabra. Y escucharemos el relato de la pasión del Señor, esa noche en que Cristo, después de la última cena, su momento de su pasión, ha sido juzgado, condenado y traicionado y crucificado para nuestra salvación. Murió en la cruz para expiar nuestros pecados, para así poder redimirnos de toda oscuridad del pecado y de la muerte. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta solemne liturgia especial del Viernes Santo. El profeta Isaías. Mirad que mi siervo tendrá inteligencia y será ensalzado y elevado, pues en alto de gran manera. Como muchos se espasmaron ante él, así será sin gloria su aspecto entre los varones, su figura entre los hijos de los hombres. Este purificará a muchas gentes, ante él cerrarán los reyes su boca, porque le vieron aquellos a quienes no se habló de él, y los que no le oyeron, le contemplaron. ¿Quién ha creído lo que hemos oído? Y el brazo del Señor a quien ha sido revelado, crecerá como un retoño, como raíz en tierra sedienta. No hay buen parecer en él, ni hermosura. Le vimos, y no era de mirar, y le menospreciamos. Despreciado, el último de los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento, como escondido su rostro y despreciado por lo que no hicimos aprecio de él. Tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros le reputamos como leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue llagado por nuestras iniquidades, quebrantado por nuestros pecados. El castigo de nuestras culpas cayó sobre él y recayó, y con sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros lo extraviamos como ovejas, cada uno se desvió por su camino, y el Señor cargó sobre sus hombros la iniquidad de todos nosotros. Se ofreció porque él mismo lo quiso y no abrió su boca. Como oveja será llevado al matadero, como cordero delante del que lo trasquila, enmudecerá y no abrirá su boca. Sin defensa y sin justicia fue levantado en alto. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la maldad de mi pueblo lo he herido. Y a los impíos convertirá por su sepultura, y al rico por su muerte, porque no hizo maldad, ni hubo malicia en su boca. El Señor quiso quebrantarle con trabajos, ofreciendo su vida por el pecado. Verá una descendencia muy duradera, y la voluntad del Señor prosperó en sus manos. Por cuanto padeció, su alma verá y se hartará. El mismo justo, mi siervo, justificará a muchos con su ciencia, y él llevará sobre sí sus pecados. Por tanto, le daré por herencia a muchos, y repartirá los despojos de los fuertes, porque entregó su alma a la muerte, y con los malvados fue contado. Él cargó con los pecados de muchos, y rogó por los transgresores. Palabra de Dios, demos gracias a Dios. Salmos 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ti, Señor, esperé, no que yo jamás he confundido. Líbreme por tu justicia. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios de la verdad.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He sido el oprobio de todos mis vecinos, principalmente de mis enemigos, la causa de temor a mis conocidos. Los que veían huyeron lejos de mí. En su corazón he sido echado en el olvido como un muerto. He sido hecho como vasija quebrada. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mas yo esperé en ti, Señor. Dije, mi Dios eres tú, mi suerte está en tus manos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Resplandezca la claridad de tu rostro sobre tu siervo. Sálvame según tu misericordia. Portaos varonilmente y confortes de vuestro corazón todos los que esperáis en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Teniendo pues aquel gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, conversemos nuestra confesión. Porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras enfermedades, pues fue tentado en todas las cosas a semejanza nuestra, excepto del pecado. Vayamos confiadamente al trono de la gracia, al fin de alcanzar misericordia y de hallar gracia para ser socorridos en el momento conveniente, el cual, en los días de su mortalidad, ofreciendo con gran clamor y con lágrimas, preces y ruegos a aquel que le podía salvar de la muerte, fue oído por su reverencia. Y la verdad, siendo hijo de Dios, aprendió la obediencia por las cosas que padeció, y consumado fue hecho autor de salud eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios, demos gracias a Dios. Paceo Domini nostri Gesù Christi,
secundum Amen. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos a la otra parte del arroyo del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él y sus discípulos. Judas, que le entregaba, conocía también aquel lugar, porque muchas veces concurría allí Jesús con sus discípulos. Judas, pues, habiendo tomado una corte y unos alguaciles de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas, con hachas y con armas. Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dice: soy yo. Y Judas, aquel que lo entregaba, estaba también con ellos. Luego que les dijo: yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Les volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya les he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que dijo: de los que me diste, a ninguno de ellos perdí. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un sirviente del pontífice y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. El cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo he de beber? La corte y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primero a Anás, donde era suegro de Caifás, que era pontífice hace aquel año. Caifás era el que había dado el consejo a los judíos que convenía que muriese un hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido el pontífice y salió con ellos en el atrio del pontífice. Pedro estaba fuera a la puerta. Salió el otro discípulo que era conocido el pontífice y le dijo a la portera e hizo entrar a Pedro. Dijo a Pedro la portera: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: no soy. Los criados y los ministros estaban en pie a la lumbre porque hacía frío y se calentaban. Pedro estaba también en pie calentándose con ellos. El pontífice pues preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respondió: yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde concurren todos los judíos, y nadie ha hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a ellos, a aquellos que han oído de lo que yo les hablé. Ellos saben de lo que yo he dicho. Cuando hubo dicho esto, uno de los ministros que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así le respondes al pontífice? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me pegas? Anás lo envió atado al pontífice Caifás. Estaba allí en pie Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Negó él y dijo: no soy. Le dice uno de los criados del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja: ¿no te vi yo en el huerto con él? De nuevo Pedro negó y cantó un gallo. Llevaron a Jesús desde casa de Caifás al pretorio. Era por la mañana y ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse y por poder comer la comida de Pascua. Pilato salió fuera a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Le respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo entonces: tómenlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no nos es lícito a nosotros matar a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, señalando de qué muerte había de morir. Volvió a entrar Pilato en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices tú esto de mí mismo, o te lo han dicho otros de mí? Respondió Pilato: ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los pontífices te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino
no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros pelearían sin duda para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú lo dices, yo soy rey. Yo para eso nací, para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ninguna causa. ¿Tienen costumbre vosotros que os suelte uno en la Pascua? ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar todos diciendo, no a este, sino a Barrabás. El tal Barrabás era un ladrón y asesino. Pilato tomó entonces a Jesús y lo azotó. Los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y le hicieron un manto de color púrpura. Y venían a él y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y le dijo, ve que os le saco fuera, para que sepan que no hallo en él causa alguna. Y salió Jesús llevando una corona de espinas y un manto púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí al hombre. Cuando le vieron los pontífices y los ministros daban voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadla ya vosotros y crucificadle porque yo no hallo en él causa. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se hizo proclamar hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras temió más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dice, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo el poder para crucificarte y que tengo poder para soltarte? Respondió Jesús, no tendrías poder alguno sobre mí si no te lo hubieran dado desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo. Pero los judíos gritaban diciendo, si sueltas a este no eres amigo del César, porque todo aquel que se hace rey contradice al César. Pilato, pues, cuando oyó las palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en su tribunal en el lugar llamado Litóstrotos, y en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, como la hora de sexta, y dicen a los judíos, ved aquí vuestro rey. Ellos gritaban, quita, quita, crucifícale. Les dice Pilato, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices, no tenemos rey sino al César. Entonces se lo entregó para que fuese crucificado. Tomaron a Jesús y le sacaron fuera, llevando su cruz a cuestas. Salió para el lugar que se llama Calvario, y en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno de un lado y otro, y a Jesús en medio. Pilato escribió también un título y lo puso sobre la cruz. Lo escrito era, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque estaban cerca de la ciudad, el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Decían a Pilato los pontífices de los judíos, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo escrito, escrito está. Los soldados, después de haber crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras y las hicieron 4 partes, una para cada soldado su parte, y la túnica. La túnica no tenía costura, sino que era toda tejida desde arriba. Y dijeron unos a otros, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, ¿de quién será? Para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron mis vestidos entre sí y echaron suerte sobre mi túnica. Y los soldados ciertamente hicieron esto.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y al discípulo que amaba, que estaba allí, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió por suya. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que se cumpliese la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre, y ellos, poniendo alrededor de un hisopo una esponja empapada de vinagre, se la aplicaron a la boca. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: Todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era la preparación de la Pascua para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y los quitasen. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que fue crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viéndolo ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto se hizo para que se cumpliese la escritura: no quebrarán un hueso suyo. Y también la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese quitar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Vino pues y quitó el cuerpo de Jesús. Nicodemo, el que había ido primeramente de noche a Jesús, vino también trayendo una confección como de 100 libras de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aromas, como los judíos acostumbraban a sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que aún no había sido puesto nadie. Así pues, por causa de la Pascua de los judíos, estaba ya cerca el sepulcro, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viernes Santo, el gran viernes de la muestra infinita del amor de Dios hacia la humanidad. Ese viernes de dolor, viernes de oscuridad, viernes de tristeza, pero también un viernes de misericordia, un viernes de perdón, un viernes de reconciliación. Tristeza y melancolía por la muerte del Salvador, por nuestros oprobios y nuestros pecados, pero también misericordia y reconciliación, porque así Dios reconcilió al ser humano a causa del primer pecado. Ahí se cumplió todo lo que había dicho los profetas y especialmente Isaías en su cuarto cántico, el siervo de Yahvé, que escuchamos en la primera lectura, sobre el siervo sufriente, sobre aquel que sufrió y no proliferaba insultos o palabras algunas contra sus malhechores. Ese Jesús que en vida
pasó haciendo el bien, enseñando el amor y la misericordia de Dios, curando a los enfermos y a los oprimidos por causa del pecado, ha sido traicionado, abandonado, calumniado, condenado, maltratado, golpeado, azotado y luego crucificado. Hace días decía del libro de la sabiduría que para la sociedad era un estorbo, pero Dios lo probó y lo encontró digno de él. Jesús, Dios y hombre verdadero, entregó su vida por nuestro rescate. Nuestra vida ha sido sanada y salvada gracias a la muerte temporal de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy lamentablemente el Viernes Santo en muchas partes sobre un relajo, la gente se va a pasear, la gente solamente va a los desfiles de los Vía Crucis y a las 7 palabras solamente por el exhibicionismo. Y lamentablemente también en muchos curas y obispos abunda el comercio. Qué tristeza que hasta en un Vía Crucis piden ofrenda, pasen la canastilla y después en las 7 palabras pasan lo mismo. Solamente les interesa es cómo conseguir plata. No hay corazones dispuestos para dejarse permear de la misericordia de Dios. Hoy en día hay muchos fariseos. Hoy en día abundan muchos seres grotescos, fariseos, que señalan y condenan a Jesús. Lo crucifican con sus actos, con sus cobardías, con sus faltas de amor, con sus faltas de caridad. Hoy hay día muchos ladrones. En la cruz había 2, pero uno se dejó permear de la misericordia de Dios en el último momento, en el mismo suplicio que Cristo en la cruz. El otro no. Y muchas veces hay personas de la sociedad y de la iglesia que son como ese ladrón que se cerró y no quiso aceptar a Jesús, y como esos fariseos que se rasgan las vestiduras, que se llenan la boca hablando de leyes, preceptos, normas, dogmas, pero su corazón es más obstinado y cerrado como una piedra. No se deja penetrar del amor de Dios. Dios llega a donde el hombre le permite, a donde el hombre le da cavidad a ese Dios. Cristo, cuando expiró en la cruz, entregó su aliento, su esencia, su divinidad al Padre. En la cruz contemplamos ese Jesús de Nazaret. Muchos dicen que Dios murió. No, Dios no murió. Dios es vida y vida eterna. El que murió fue el Jesús de Nazaret, el Jesús humano. Y mañana contemplaremos en la vigilia pascual al Jesús, Dios y hombre verdadero, resucitado por el poder de la gracia de Dios, para hacernos entender de que la muerte no es el final. Hoy es un día lúgubre, hoy un día es de silencio, hoy la liturgia no es de gozo, no es de alegría, hoy la liturgia es llano, una esencialidad de ritos, de la liturgia de la palabra, la oración universal, la adoración de la Santa Cruz y la Sagrada Comunión. No hay misa. La misa, como les decía ayer, es la única misa de durabilidad de 3 días en el año litúrgico. La pasión del Señor el Jueves Santo, su muerte, estos momentos que la estamos celebrando, y mañana su gloriosa resurrección, la vigilia pascual. Hoy por eso los sacerdotes nos revestimos con el ornamento negro, otros revisten con el color rojo, el signo de la sangre. El negro nos representa el luto por aquel esposo amado
que ha dejado luto en nuestros corazones, en nuestra vida. Hoy todo es lúgubre, todo es silencio, todo es en una mística de respeto, oración por aquel maestro bueno que entregó su vida por cada uno de nosotros. La liturgia en esta celebración tiene elementos muy significativos de esa ofrenda de amor. Escuchamos hace un momento, les decía y vuelvo a recalcar, la liturgia de la palabra, el cuarto cántico, el siervo de Yahvé, y luego el relato de la pasión según San Juan. Ahora haremos la oración solemne universal que oramos por todos y cada uno de los miembros de la iglesia y los que no lo son, porque hoy es el día santo de pedir por todos nosotros, creyentes o no creyentes. Luego hacemos la veneración de la Santa Cruz, ese instrumento de castigo por el cual, al morir Cristo en la cruz, se nos convierte la llave de la salvación eterna, la llave de la entrada a la gloria. Por la cruz pasamos para poder llegar a la gloria eterna. Y la Sagrada Comunión, consumir las especies que ayer se consagraron porque hoy no se consagra formas. Y así recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo para que nos nutramos con Él y vivamos con Él. Morimos al pecado para resucitar a una vida de gracia. Para terminar, dejémonos y permear de esa misericordia de Dios. No nos quedemos con el Cristo del Viernes Santo, sufriente, adolorido, que hoy es un día lúgubre, hoy es un día de tristeza, pero nos quiere enseñar de que nos amó hasta el extremo. ¿Cuánto hemos amado? ¿Cuánto hemos dado por los demás? ¿Cuánto hemos dado lo mejor para los demás y para nosotros mismos? Si verdaderamente hemos dejado entrar a Dios en mi corazón y en mi vida, y miremos los rostros de los otros Cristos crucificados, el anciano, el pobre, la persona que está sola en casa, aquella que no tiene con qué comer, el otro que está sin empleo, el niño que está abandonado, la niña que es violada, abusada, maltratada, el joven que está sumergido en las drogas, la joven que está en la prostitución. Miremos esos rostros de esos otros Cristos crucificados. La otra persona que es rechazada porque es de otra religión, porque es de otro credo, porque es de otro país, porque es de otro color, porque es de otra identidad de género. Los excluidos, los rechazados. Miremos esos diferentes rostros de Cristo crucificado en esos otros rostros. El pobre, el abatido, el que sufre, el vulnerable, para que podamos encontrar en ellos a ese Cristo doliente, a ese Cristo sufriente de la cruz. Nosotros podamos dar una palabra de aliento y decir, hermano y hermana, yo estoy contigo. Pero no solamente amemos de corazón, amemos de corazón, no de labios ni de oídos, como dice la canción. Que ahorita no es acorde a esta celebración, pero la pondré para que la meditemos. Aprendamos a amar, aprendamos a tolerar, aprendamos a respetar en el otro, aprendamos a apoyar y no vivamos como esos fariseos, esos hipócritas que siempre se dan golpes de pecho y le abren y se blanquean los ojos como si fueran a echarle gotas a uno, pero su corazón es podrido. Esos que se llenan la jeta hablando de misericordia y amor, pero no la practican. Esos obispos, esos sacerdotes autoritarios que les gusta gritar, imponer su
régimen, su pensar. Pero ¿cuántas veces tienen su sacerdocio mancillado, podrido y con gusanos? A eso eran los que yo llamo curas falsos, porque son falsos como cristianos y como ministros, aunque lamentablemente son ordenados, pero tienen su corazón pervertido y podrido como esos fariseos. ¿Y cuántos de la sociedad, en la política, en las élites, se llenan hablando de la misericordia de Dios, el amor al prójimo, pero explotan al pobre, le roban al trabajador, no le pagan un salario digno y justo a aquella persona que trabaja horas extras, recargos nocturnos, dobletea para poder tener algo con qué vivir, con qué llevar el pan a su mesa, a su casa. Y le roban esas horas extras y esos días trabajados. Muchas empresas, amponas, ladronas, miserables. Muchas familias que se llenan. Yo amo al Señor, pero maltratan a sus hijos, violan a sus hijas y respetan a sus hijos. Los inducen a la prostitución, al alcohol, a las drogas. Y no solo son las familias de dinero, porque los hay y conozco. También las mismas familias de clase medio baja, que lo hacen es por placer. Ladrón que a usted le diga, yo robo por necesidad, eso es mentira. El que roba es porque roba por gusto, no por necesidad. Hay personas que por necesidad prefieren mejor vender una caja de chicles en la calle o unos confites, porque les enseñaron a inculcar el saberse ganar las cosas. Pidamos en este día santísimo del perdón, de la gracia y la misericordia de Dios, que Cristo muerto en la cruz se deje permear de nuestro amor, nos permea a nosotros de su bondad, de su misericordia. Que la muerte de Cristo no sea en vano y que este Viernes Santo no sea como el típico Viernes Santo que vamos detrás de muñecos o vamos a escuchar al cura que echa cantaleta pero que no aplica. Verdaderamente, si estamos dando el fruto que damos de las Semanas Santas, de la Cuaresma, si vamos a dar las primicias de nuestra conversión en la Pascua. Ojalá no sea eso una Semana más Santa más, no sea una Cuaresma más. Dejémonos permear de Dios, dejémonos actuar de Dios. Por eso decía el Evangelio, el velo del templo se rasgó en dos, porque quiso Dios por la muerte de su Hijo romper toda esa brecha que obstruía entre Dios y los hombres. Dejémonos acercar y permear del amor de Dios y encontremos el dulce rostro de Jesús para que obtengamos el perdón y su misericordia. Amén. Vamos a hacer la oración universal en este día santísimo, el Viernes Santo, pedir por todos y cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes. Amado pueblo de Dios, nuestro Padre Celestial envía a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo por medio de él pudiera ser salvo, para que cuantos creen en él sean liberados del poder del pecado y de la muerte y lleguen a ser herederos con él de la vida eterna. Por lo tanto, oremos por todas las personas, en todos los lugares del orbe, según sus necesidades. Oremos por la Santa Iglesia de Cristo esparcida por todo el mundo, por su unidad en el testimonio y servicio, por todos los obispos y demás ministros y por todo el pueblo que sirve. Oremos por todos los obispos del mundo entero, por todos los cristianos de las diversas comunidades católicas, por todos los que van a recibir el sacramento del bautismo, sea las parroquias o misiones de cualquier parte del mundo, los catecúmenos, para que Dios confirme a su iglesia en la fe, la acreciente en el amor y la conserve en paz y unidad.
Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu gobierna y santifica todo el pueblo de tu pueblo fiel, recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos por todos los miembros de su Santa Iglesia, para que en su vocación y ministerio te sirvan verdadera y devotamente. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro arzobispo primado histórico de la sede de Utre, su gracia reverendísima Bert Wallace, para que Dios, quien lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como arzobispo primado de Utre, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo Padre, Pastor y Maestro de la verdad y de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor le abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia a todos, de modo que reciban la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que hace fecunda tu iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que al renacer en la fuente bautismal sea encontrado entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la gracia de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor a su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios todopoderoso y eterno, que confías en las promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar con Él por su rectitud y sinceridad de su vida. Dios todopoderoso y eterno, que creases a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles por medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por cuantos no han recibido el Evangelio de Cristo, por los que nunca han oído la palabra de salvación, por los que han perdido la fe, por los que se han endurecido a causa del pecado o la indiferencia, por los que desprecian y hacen escarnio del Evangelio, por los que son enemigos de la cruz de Cristo y perseguidores de sus discípulos, por los que en nombre de Cristo han perseguido a otros, por los que son ministros de Cristo y destruyen a todo hombre y a toda persona, a toda mujer, para que Dios abra sus corazones a la verdad y los conduzca a la fe y a la obediencia. Dios de misericordia, creador de todos los pueblos de la tierra y amante de las almas, de compasión de los que no te conocen, como te has revelado en tu Hijo Jesucristo, haz que tu evangelio sea predicado con gracia y poder a cuantos no lo han escuchado. Vuelve los corazones de los que lo resisten y trae nueva tu reino a los que se han extraviado, a fin de que haya un solo rebaño y un solo pastor por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos por todas las naciones y los pueblos de la tierra. Oremos por todos los
que en ellos ejercen autoridad. Oremos por el presidente de este país. Oremos por el Congreso y la Suprema Corte. Oremos por los miembros y representantes de las Naciones Unidas, por cuantos sirven al bien común, para que con el auxilio de Dios busquen la justicia y la verdad y vivan en paz y en concordia. Dios Todopoderoso y eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira cómo da a los que gobiernan para que todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la estabilidad, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que sufren y están afligidos en cuerpo o en mente, por los que carecen del pan o el hogar, por los indigentes y los oprimidos, por los enfermos, los heridos y los inválidos, por los que se hallan solos en temor y angustia, por los que se enfrentan a tentación, la duda y la desesperación, por los desconsolados y los acongojados, por los prisioneros y cautivos, los que se hallan en peligro mortal, para que Dios en su misericordia les console y alivie, les conceda el conocimiento de su amor y estimule en nosotros la voluntad y la paciencia para ministrar a sus necesidades. Dios bondadoso, consuelo de los afligidos y fortaleza de todos los que sufren, haz que el clamor de los que se hallan en miseria y necesidad lleguen hasta ti, para que sepan que tu misericordia está presente en ellos en todas sus aflicciones. Y concédenos, te suplicamos, la fortaleza para servirles por amor a aquel que sufrió por nosotros, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Encomendémonos a Dios y pidámosle la gracia de una vida santa, para que con todos cuantos han partido de este mundo y han muerto en la paz de Cristo, y con aquellos cuya fe solo Dios conoce, seamos hallados dignos de entrar en la plenitud del gozo de nuestro Señor, y recibamos la corona de vida en el día de la resurrección. Dios de poder inmutable y luz eterna, mira con favor a toda tu iglesia ese maravilloso y sagrado misterio. Por la operación eficaz de tu providencia, lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación. Haz que todo el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas. Las cosas que han envejecido son renovadas, y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección mediante aquel por quien fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y su solo Dios, los siglos de los siglos. Amén. Ahora seguimos a la tercera parte de la liturgia, la veneración y adoración de la Santa Cruz, por el cual es el leño santo por el cual Cristo ofrendó su vida por nosotros, por nuestro rescate. Una cruz, una muerte ignominiosa, que para ese entonces era el peor de los castigos. Por la muerte de Cristo se nos volvió la llave de la salvación, el punto de partida de nuestra redención, donde Cristo derramó su sangre por la salvación de cada uno de nosotros. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ven y adoremos.
Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ven y adoremos. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ven y adoremos. Ojalá desde sus lugares reverenciemos con un beso a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual ese instrumento de castigo se nos volvió, como les decía hace un momento, la llave de la salvación, donde se nos vino la misma redención por la muerte redentora del Señor. Vamos a entrarnos en estos momentos en ambiente de adoración a la Santa Cruz con este canto y con los improperios. Santa resurrección, glorificamos por el madero, ha venido la alegría al mundo entero, El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Ilumine su rostro sobre nosotros. Santa resurrección, glorificamos por el madero, ha venido la alegría al mundo entero, Hay un canto muy antiguo de la liturgia que se llama los improperios. ¿Qué son los improperios? Son las dulces quejas que el Señor hace con su pueblo, que hace con su pueblo Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he ofendido? Respóndeme. Yo que te saqué de Egipto, te acabé con tus enemigos, te libré con mano poderosa, te di de alimentar, de comer en el desierto, te traje reyes valerosos, y porque me has clavado, porque me has condenado. Vamos a escuchar esos improperios mientras organizamos el altar para ya la cuarta parte para la Sagrada Comunión.
Ahora seguimos con la cuarta parte de la celebración litúrgica, que es la recepción de la Sagrada Comunión. La tradición veterocatólica, como les decía ayer, se consagra el pan y el vino, las dos formas. No es recomendable por accidentalidad porque se desparrama el cáliz, pero el que lo puede hacer, hágalo con precaución, el que no. En tanto en el pan como en el vino, pues está cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo. Antiguamente la liturgia lo llamaba la misa de los presantificados. ¿Por qué? Eran consagrados el Jueves Santo para el consumo de la misa de la Cena del Señor y luego el Viernes Santo, porque obviamente no hay misa, no hay misa. Y a usted un sacerdote que le diga que va a celebrar una misa el Viernes Santo, más fácil darle un coscorrón. Que el Viernes Santo no se celebra misa. Por eso es una tradición antiquísima de la iglesia en que se despoja los altares, que quiere significar de que queda suspendido la celebración de la Eucaristía. Por eso les decía, la misa tiene una durabilidad de 3 días, es la misa más larga del año litúrgico. Jueves, viernes y sábado santo. En esta no sea ni la bendición. Mañana en la solemne vigilia pascual. Y se cambia con el ornamento morado para la recepción de la comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males,
tanta falsedad, de tanta hipocresía, de tanto fariseísmo, de tanta persona falsa, hipócrita y llena de corazón podrido que nos alejan de tu amor. Señor, la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de aquello que nos roba la paz del corazón y el espíritu, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado de toda la humanidad. Con su muerte nos libró de todo aquello que nos alejaba del amor de Dios. Con su muerte nos ha dado vida. Con su muerte destruyó esa barrera que nos impedía acercarnos a Dios. En la figura del velo del templo de Jerusalén, el Santa Santorum. Al morir Cristo en la cruz se rasgó el velo en dos, diciendo de que se cumplieron ya las profecías, de que Dios ya aceptó el sacrificio de su Hijo pleno y perfecto como el sacrificio para la redención de la humanidad. Bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero Pascual. Señor, no soy digno que entres en mi casa, por una palabra tuya estará para sanarme. Señor, no soy digno que entres en mi casa, por una palabra tuya estará para sanarme. Señor, no soy digno que entres en mi casa, por una palabra tuya estará para sanarme. Está y ve que bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Oh cruz fiel, más noble de todos los árboles, ningún bosque ha producido jamás otro igual. Hojas en flores, en frutos sin par. Oh cruz te adoramos, te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. Ensalcemos la gloria del triunfo en la lucha y cantemos la victoria de Cristo el Señor. Al mundo nos salva con muerte de cruz. Oh cruz, te adoramos, oh cruz, te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. De un árbol nos vino la muerte a los hombres, y de un árbol viene al mundo su salvación. La muerte es vencida por Cristo el
Vamos a escuchar esta canción alusiva a esa entrega total y plena hacia el hermano. No es propia para la liturgia del Viernes Santo, pero que aprendamos a tener misericordia. Y hoy es el día de la misericordia y del perdón. Para que aprendamos a descubrir de que por la muerte de Cristo fuimos sanados y salvados. Y aprendamos a transmitir esa misericordia de Dios que nos da en nosotros, en los demás. No seguir con un egoísmo, sino ser colectivos y cada vez más hermanos y en fraternidad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que nos redimiste con la preciosa, con la gloriosa pasión y muerte de Jesucristo, observa en nosotros la obra de tu gracia y que nuestra participación en este misterio consagre nuestra vida a tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Agradezco a quienes se han sintonizado en esta acción litúrgica, en esta celebración, y se sintonizarán después, sea acá en Facebook o en el canal de YouTube. El Señor les colme de gracia y de bendición. Lamentablemente no hubo quien me colaboró para auxilios del oficio de tinieblas. No se va a poder realizar. Era la esencialidad del oficio de tinieblas, porque a medida de cada salmo y cántico se iba apagando hasta hacer el sonido alusivo a la muerte del Señor. Pero bueno, bendito sea mi Dios. Mientras a otros locos y charlatanes sí les corren,
que uno que sí quiere hacer las cosas para la gloria y honra de Dios. Pero bueno, eso es cada quien. Mañana tendremos la solemne vigilia pascual en horas de la noche. Con la ayuda de Dios, 8:30, 9 de la noche. Y si no hay contratiempos, en la mañana haremos las laudes, oficio de lectura y laudes correspondientes del sábado santo. Vamos a recibir esta oración sobre el pueblo. En esta celebración no se da la bendición. No se da la bendición, no se termina la acción litúrgica, más todavía seguimos el modo de Eucaristía hasta mañana que podamos celebrar la vigilia pascual y recibir la bendición en la noche santa de la Pascua. Te rogamos, Señor, descienda la bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Concédenos tu perdón y tu consuelo. Aumenta en nosotros la fe y asegura nuestra redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A partir de este momento, quedamos en silencio y en meditación por la muerte del Señor. Una particularidad, normalmente el Santo Cristo yo lo pongo acá mirando hacia mí para concentrarme en la Eucaristía, la unión de Cristo vivo y resucitado, crucificado, en esa cruz que representa el sacrificio de Cristo, que se nos hace como sacerdote, víctima y altar, pero hoy, por ser Viernes Santo, pasa a mirar al pueblo para que nos identifiquemos con ese hombre que dio su vida por mi salud, por mi salvación y la de todos nosotros. Bendigamos al Señor, demos gracias.